Buenas tardes. Les agradezco por acompañarme en el estudio del capítulo 18 del Evangelio de Lucas. Voy a leer los versículos del 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Dijo, había en cierta ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. 4. Por algún tiempo el juez no prestó atención a la viuda, pero después se dijo para sí, aunque no temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Esta era la pequeña historia que Jesús hizo para enseñar que es necesario orar sin desfallecer. Y entonces el Señor dijo, el versículo 6, si escucharon lo que dijo el juez injusto, que para que no se le agote la paciencia, le va a hacer caso la petición de la señora. Pues cuánto más no hará Dios a sus escogidos, que claman a Él de día y de noche. No tardará mucho en responderles. Les digo que pronto que les hará justicia. No obstante, hago una pregunta. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta advertencia y enseñanza de Jesús se refiere a la necesidad de orar sin desfallecer, especialmente para aquellas personas, aquellos cristianos que vivan al tiempo del fin. Cuando las circunstancias de la tierra se agraven mucho, cuando la situación espiritual de todos esté en peligro, entonces la petición que harán los creyentes al Padre es para que les haga justicia cuando hay estas grandes persecuciones en que Satanás pareciera tener el control total de la tierra. Pero Jesús está diciendo que así como el juez injusto decidió hacerle caso a la señora, no necesariamente por hacerle justicia a ella, sino para que no le impaciente a él. Cuanto más Dios, lo opuesto, está listo para atender a todos los que le piden justicia, especialmente a los que viven de la fe. Quiero anticipar algo. Dios tiene mucho interés en contestar las oraciones de aquellos que le escuchan a Él. En realidad lo que Dios quiere hacer es como un diálogo. Él nos habla y nosotros a través de su palabra y nosotros le hablamos a través de la oración. Dios está dispuesto a contestar. Dios contesta. Voy a leer los versículos 9 al 14. También dijo una parábola a aquellos que confiaban en sí mismos como justos. Sin embargo, despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo, dice el versículo 10, a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí mismo de esta manera. Oraba para sí mismo. Jesús está hablando de esta manera. Te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros. 12. Yo ayuno 2 veces por semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Por otro lado, el recaudador de impuestos, de pie, a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, ten piedad de mi pecador. 14. Yo les digo que este último descendió a su casa justificado,
Pero aquel no, el fariseo no, porque el que se engrandece será humillado, pero el que se humille será engrandecido. Y entonces, asimismo, respecto de la oración que Dios acoge es la oración de la persona humillada, de la persona que está satisfecho de sí mismo. Dios no acoge su oración. Versículos 15 al 17. Le traían niños a Jesús, muy pequeños, para que los tocara. Viendo los discípulos esto, los reprendieron. 16. Pero Jesús, llamándoles a un lado, les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de los que son como estos niños es el reino de Dios. En verdad les digo, dice el 17, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. El reino de Dios, el niño se caracteriza no por ser bueno, sino por ser confiado. El niño confía en sus padres, no importa lo que él haga, al papá, a la mamá, cuánto desobedezca, pero cuando necesita algo, inmediatamente recurre a sus padres. Esto es lo que quiere Jesús, quiere Dios, que nosotros, los seres humanos, recibamos el reino de Dios. Esto es la presencia, la influencia, el amor de Dios como niños. No necesariamente solamente estemos dispuestos a acoger el reino de Dios cuando nos hayamos portado bien, sino siempre con nuestras debilidades y flaquezas. Así hay que acercarse a Dios, receptivos de su amor misericordioso. Versículos 18 en adelante. Vino un hombre prominente y le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. 20. Tú sabes los mandamientos. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Es la pregunta, ¿no es cierto? Jesús le dice: tú sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. 21. Todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. 22. Cuando Jesús le oyó, le dijo: te falta todavía una cosa para heredar la vida eterna. Vende todo lo que tienes y reparte a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo, y sígueme. Fíjense ustedes que los requerimientos que Jesús le puso al joven, a este hombre, no eran solo los mandamientos. Luego le dijo que venda todo lo que tiene y que reparta a los pobres. Y entonces, pero él, al oír esto, como era sumamente rico, tuvo mucha pena de sus bienes. Pero después incluso le dijo Jesús: y después de hacer esto, sígueme. Sigue a Jesús. ¿A dónde Jesús iba? Jesús estaba caminando a la cruz. Justamente allá es lo que Dios quiere, que le sigamos a Jesús, porque ahí comprendemos el inmenso amor que Dios tiene por nosotros, el amor misericordioso, paciente, tolerante. El versículo 23 dijo: al oír esto, este hombre se puso muy triste, porque era muy rico. Aquí quisiera aclarar algo. Muchas personas piensan que el único requerimiento que Jesús le puso a este hombre era que guarde los mandamientos. Él dijo: ya he guardado todo, pero sin embargo él sabía que todavía no tenía la vida eterna. Por esto Jesús le añadió, realmente la vida eterna no se recibe repartiendo el dinero a los pobres. La vida eterna se recibe siguiendo a Jesús hasta la cruz. O sea, así es la vida eterna. No es guardar los mandamientos. La vida eterna se recibe cuando se llega a la cruz. No olvidemos que en la cruz Jesús, al hacerse cargo de nuestros pecados, al hacerse el pecado, estuvo bajo la condenación de la ley. En otras palabras, Jesús murió por la sentencia que había sobre él de la ley.
todo pecador debe morir, por esto Jesús murió. Al hacerse pecado, murió. Pero al morir, terminó con la ley Jesús. Y Él, como nuestra cabeza, justamente nos libró de la ley. Por esto leemos en Romanos 7:4 que Jesús nos mató en su cuerpo a la ley. Porque la ley le une a la persona al pecado. Así como la ley del matrimonio une a una mujer con un hombre, así la ley de los 10 mandamientos, le une a una persona con el pecado. Pero por esto Jesús murió. Para esto se hizo pecado. Para poder estar bajo la condenación de la ley, y no puede morir 2 veces. No puede ser condenado por la misma causa 2 veces. Por esto Jesús murió, y al morir nos mató. Él, como cabeza de los creyentes, mató a todo creyente. Esto leemos en Romanos 7:4, ¿no? Y entonces, bueno, una vez que Jesús vio lo triste que se puso este hombre cuando supo que tenía que repartir sus bienes entre los pobres, mirándolo, versículo 24, mirándolo Jesús le dijo al hombre: qué difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen riquezas. 25, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. 26, los que oyeron esto dijeron: ¿quién podrá salvarse? 27, Jesús dijo: lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. Versículo 28. Entonces Pedro dijo, bueno, en otras palabras, la salvación es obra de principio a fin de Jesús. Esto es una cosa bien importante tener presente. La salvación desde la A a la Z es obra de Dios. El hombre, su participación es solamente ser sumiso a la obra de Dios, a la obra de salvación, a la que hizo en Jesús y a la que va día a día adaptándonos. La forma como nos va adaptando a esa salvación en Jesús. El versículo 28, Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. 29, entonces Jesús les contestó: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por causa del reino de Dios, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. En otras palabras, seguir a Jesús es un buen negocio, quiere decir. Vamos, más de lo que invertimos vamos a recibir. Nuestra vida no tiene mayor significación aquí. Seguir a Jesús es un gran beneficio en esta tierra. Sin embargo, por el hecho de haber dejado algunas cosas, se recibe aquí muchas veces lo mismo, digamos, se recibe lo que se necesita y luego la vida eterna. Versículos 31 a 34. Tomando Jesús aparte a los 12, les dijo: miren, subimos a Jerusalén y se cumplirá todo lo que está escrito por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. 32. Pues él será entregado a los gentiles, será objeto de burla, afrenta, será escupido. 33. Lo azotarán y después lo matarán, y al tercer día resucitará. 34. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Lo que les dijo a ellos estaba encubierto, y no entendieron lo que les decía. Por alguna razón misteriosa, Dios no les abrió el entendimiento para que estos 12 que andaban con Jesús se den cuenta a dónde estaba caminando Jesús, qué le iba a ocurrir en las próximas semanas. Pero su mente estaba cerrado, no tenían entendimiento para el sacrificio de Jesús. Por esto es que ellos tampoco relatan del sacrificio de Jesús, de su significado muy poco. O sea, relatan escuetamente los hechos, lo que ocurrió,
pero el significado de esos hechos no relatan. Por esto es que Dios, me parece, tuvo que escoger otro apóstol, Pablo, para darle la comprensión del significado de cada uno de los hechos que ocurrió en la cruz. 35 en adelante. Aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. El 36. Y al oír que pasaba una multitud, preguntó qué era aquella. El ciego preguntó a la gente qué era aquello. 37. Le informaron que Jesús de Nazaret pasaba por ese camino. 38. Entonces gritó el ciego: Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y los que iban delante les reprendieron para que callara, pero él gritaba aún con más fuerza: Hijo de David, ten misericordia de mí. Esta es la comprensión que tenían del Mesías. El pueblo israelita sabía del Mesías prometido y sabía que el Mesías prometido era un descendiente de David, porque él iba a reinstaurar el reino de Israel. El Mesías, el último gran rey que hubo pues para los judíos fue David. Después, si bien hubo Salomón, pero ya con él vino muchas apostasías. Y entonces, esta era la esperanza que tenían los judíos, que un descendiente de David vendría a reinar para reinstaurar el reino de Israel. Pero claro, esa parte no es así, porque el reino de Israel, Jesús lo vino a anunciar otra vez, pero ya en otros términos. Ese reino ocurriría después que termine la confrontación con Satanás, después que venga el anticristo. Bueno, entonces, el versículo 38 dice que este ciego gritaba a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Los que iban delante de él le reprendieron para que callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. 40. Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? El ciego le dijo: Señor, que recobre la vista. 42. Entonces Jesús le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante ese hombre recobró su vista y los seguía a Jesús hacia Jerusalén, glorificando a Dios. Cuando la gente vio también esta gran señal, dio gloria a Dios. Gracias por acompañarme en el estudio de este capítulo. Espero que Dios les bendiga esta semana y les invito la próxima semana para estudiar el capítulo 19 de Lucas. Que Dios los bendiga.